Hola, buenas tardes o días cuando alcances a ver esta grabación. Vamos a ver con el último tema de Historia de México, ¿vale? Habíamos concluido en la sesión anterior respecto a lo que se refería al gobierno de Lázaro Cárdenas y entonces, y a precisamente pues al proceso después de la revolución, donde pues se busca reconstruir el México de ese momento. Y es entonces que después se va a dar, pues digamos, los otros gobiernos del resto del siglo XX que van a tener, pues bueno, características específicas porque van a orientar su gobierno a partir del ¿cómo se llama? Del modelo económico que se está aplicando, o la política económica que se está aplicando en estos periodos. Regularmente estos modelos económicos eran transeccionales, es decir, que pasaban más allá de un sexenio, ¿sí? Y entonces, pues bueno, una pregunta de examen podría ser, ¿quiénes son los presidentes de tal modelo o qué características tiene tal modelo económico, ¿no? Entonces, pues bueno, referente a eso, pues bueno, vamos a ir especificando cada una de estas cosas. Eh, el sucesor de Lázaro Cárdenas fue el general Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho llega al poder, pues bueno, por el partido PRM, el Partido de la Revolución Mexicana, que le antecederá a lo que durante su gobierno se convertirá en el PRI. Y durante su gobierno, pues bueno, se va a caracterizar por algo bien específico, un modelo económico bien específico llamado modelo de sustitución de importaciones. El modelo de sustitución de importaciones, y esto pues bueno, para que la notes, hace referencia a, como su nombre lo dice, generar acá en México toda la industria que antes llegaba a importarse al país. Es decir, que para que ya no se compre al extranjero y se fortalezca la industria nacional, aquí se va a producir lo que antes se importaba. Por eso se llama modelo de sustitución de importaciones y precisamente muchas empresas que hasta nuestros días se mantienen, van a surgir en este periodo. Eh, el modelo de sustitución de importaciones pretendía fortalecer la industria nacional y que se consolidara un empresariado nacional a partir del cual, pues bueno, la misma economía del país fuera creciendo. Ese era el interés de este modelo económico. También otra de las características es que se apoyó precisamente y tuvo mucha fuerza por el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, dado que al estar Europa y Estados Unidos inmersos en el conflicto armado, pues bueno, entonces México, pues bueno, podía producir y no depender de otras naciones, sino que producir, incluso a veces exportar, pero regularmente el modelo de sustitución de importaciones era respecto a lo nacional, a fortalecer el lazo nacional. Ávila Camacho llegó al país en un momento muy complicado que había en México, donde había división debido a que varios no lo apoyaban y todo. Y entonces, cuando él llega al poder, él llega por medio de una política llamada política de unidad nacional. Esta puede ser pregunta de examen. Política impulsada por el gobierno de Manuel Ávila Camacho de unidad nacional. ¿Por qué? Pues porque todos estaban pues discutiendo de si realmente él debía ser el presidente, si no. Entonces, pues bueno, llega al poder con esta unidad nacional y esto se refuerza aún más el discurso de unidad nacional cuando entra México a la Segunda Guerra Mundial. Entonces era indiscutible que todo el país tenía que entrar dentro del mismo discurso. México participó durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Una de las cosas bien importantes es que le toca cuando México entra a la Segunda Guerra Mundial. México entró a la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos hundió dos buques petroleros mexicanos, digo, no Estados Unidos, no, los nazis, Alemania. Los nazis enviaron submarinos al Golfo de México porque estaban espiando la actividad estadounidense.
el gobierno mexicano llegó a incautar, es decir, a capturar varios de esos submarinos nazis y no había declarado nada a México, era lo que menos necesitaba. Entonces, pues los nazis se hartaron y en uno de esos entre esos submarinos que llegaron a enviar, pues bueno, hundieron buques petroleros que México había enviado a Estados Unidos, pues para abastecerle de petróleo. Y entonces, pues eso hace que al hundirse estos buques petroleros, pues hace que el gobierno de Manuel Ávila Camacho no tenga más remedio que declarar la guerra a las potencias del eje, a las fuerzas nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces México alista un grupo que va a entrar a la guerra que se apodó el Escuadrón 201, ¿sí? Que es una de las cosas más representativas de México en la Segunda Guerra Mundial. También durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, en este afán de crear instituciones y de poder fortalecer a la nación mexicana, creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, que hoy conocemos como el IMSS. Y también, pues bueno, para quitar los tintes socialistas que había en el PRM y tener mejor comunicación con los Estados Unidos, cambió el nombre del Partido de la Revolución Mexicana a Partido Revolucionario Institucional, al PRI, que es el que conocemos hasta nuestros días. Terminó la Segunda Guerra Mundial, victorioso México que entró del bando de los aliados, es decir, del bando estadounidense, y pues bueno, termina la guerra, y entonces va a ser cuando, pues bueno, tiene un año más Ávila Camacho, después, pues bueno, convoca elecciones y gana el primer presidente del PRI, que fue el señor Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán Valdés gobernó entre 1946 y 1952. Una de las características de su gobierno o de su administración es que va a ser el primer presidente civil en bastante tiempo, porque la mayoría de los que habían llegado al poder pues eran de corte militar, ya sea Venustiano Carranza, que había participado en la revolución, que era abogado, pero participó en la revolución, Álvaro Obregón, que era directamente militar, Plutarco Elias Calles, que pues también terminó siendo militar, eh, Lázaro Cárdenas, que también era militar, entonces, y Ávila Camacho, por supuesto, que también era militar, entonces, llega Miguel Alemán Valdés con esta idea de que los gobiernos fueran civiles. Por eso puse aquí civilismo. Con civiles o con civilismo me refiero a que, pues bueno, sean gobiernos de personas civiles, que no sean militares. Entonces, de Miguel Alemán Valdés hasta nuestros días, todos los presidentes son de corte civil. No ha llegado ningún otro presidente militar. Durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés, en este sentido de crear industrias propias, crear, pues sí, fortalecer lo nacional, se crea Teléfonos de México, también conocido como Telmex, pero que era una empresa de gobierno, no era una privada todavía. Al terminar el gobierno de Miguel Alemán Valdés, pues bueno, se llevaban bastantes escándalos de corrupción y entonces, pues el siguiente presidente que llega, el señor Adolfo Ruiz Cortines, lo que decide es no podemos estar despilfarrando dinero en todo lo que podemos, sino al contrario, tiene que haber una administración inteligente de los recursos y es por eso que él va a impulsar un modelo económico distinto llamado el desarrollo estabilizador. Lo que voy a decir puede ser pregunta de examen. El desarrollo estabilizador se caracterizó por eso, estabilizar la economía. Regularmente durante estos gobiernos no hubo grandes devaluaciones de la moneda y también otra de las cosas bien importantes era de que eh, no había, bueno, la economía también fue creciendo, fue aumentando el crecimiento económico a nivel general. Y entonces, pues bueno, esto inspiró confianza para que llegaran pues ciertas inversiones al país. Eh, También se caracterizó por una administración muy efectiva del recurso público, de tal suerte que con todo lo que se juntaba de dinero, pues bueno, se buscaba crear hospitales, se buscaba crear escuelas, aeropuertos, carreteras, o sea, se buscó crear de todo. Entonces, muchas cosas
se crearon precisamente durante estos sexenios con el fin de sí modernizar, pero pues también que siguiera aprovechándose en la bonanza económica que había en México, porque México había entrado en un periodo que también se le conoce, y eso también puede ser pregunta de examen, milagro mexicano. El desarrollo estabilizador se le puede llamar así o milagro mexicano. Se le llama así precisamente porque va a ser el momento donde la economía mexicana va a crecer como nunca hasta nuestros días. Sí, es algo que un momento más añorado que se ha esperado. Porque ese milagro mexicano, pues bueno, permitió que hubiera más crecimiento económico. eh, y pues bueno, se pudieran hacer muchas, muchas, muchas cosas, alcantarillado, olimpiadas, un mundial, o sea, se permitió hacer muchas cosas gracias a la estabilidad económica que tenía el país en ese momento. Y bueno, Adolfo Ruiz Cortines, una de las cosas más importantes por las cuales podemos recordarlo, es porque durante su gobierno se dio el voto femenino a nivel federal, es decir, las mujeres a partir de su gobierno podían votar. Luego, otro presidente que también fue del desarrollo estabilizador fue Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, aquí me faltó gratuitos. También durante el gobierno de Adolfo López Mateos se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, también conocido como ISSSTE. Adolfo López Mateos fue uno de los presidentes que buscó fomentar precisamente pues la diplomacia entre muchas naciones y pues bueno, esa confianza internacional para que pudieran pues venir a, a México y que tuvieran pues bueno, buena confianza en esta nación. El siguiente presidente, igual del desarrollo estabilizador, fue Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz, pues durante su gobierno se caracteriza por tener una devaluación de 0%. Durante su gobierno fue el mayor crecimiento económico que no hemos tenido hasta nuestros días, que ronda entre el 7% y el 8%, que parece muy poco, pero pues realmente no se ha vuelto a repetir. Y también, pues bueno, o sea, es el momento de mayor estabilidad económica y mayor crecimiento económico. Sin embargo, el hacia adentro es un momento, digamos, de mucha intensidad de protestas y de conflicto que llegó a haber en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y por lo que pues claramente se ha manchado y su sexenio. Y es pues por las Olimpiadas, que las mismas fueron las primeras Olimpiadas que se hicieron en México y las primeras Olimpiadas que se transmitieron a color a nivel mundial. Pero también, pues bueno, estas mismas Olimpiadas fueron opacadas por el movimiento estudiantil y la consecuente represión del Estado que se hizo a esta movilización estudiantil de 1968 con la matanza de Tlatelolco, que esto puede ser pregunta de examen. ¿Cuál fue el movimiento que reprimió Gustavo Díaz Ordaz? Pues bueno, el movimiento estudiantil de 1968 y terminó en la matanza de Tlatelolco, ¿no? Que son los elementos más importantes. Pero sí, tampoco no se te olvide que durante el milagro mexicano se llegó a un crecimiento económico entre el 7 y 8%, ¿va? Y un crecimiento anual constante. Después del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, llegó un nuevo gobierno y este nuevo gobierno llegó con un nuevo modelo económico, que fue el desarrollo compartido. El desarrollo compartido se le llama así porque se supone que el gobierno, junto con las empresas, con la iniciativa privada y junto con los trabajadores, iban a compartir, iban a colaborar esfuerzos para que pues no hubiera una crisis económica. Y entonces iban a colaborar en distintos sectores específicos, compartiendo trabajo, compartiendo, pues sí, iniciativas para que, pues bueno, la economía funcionara. Sin embargo, realmente no sirvió tanto porque los gobiernos, pues bueno, no administraron bien la riqueza que tenían. También a este periodo se le conoce como los gobiernos de la crisis, porque pues de aquí en adelante viene pura crisis económica, ¿va? Luis Echeverría Álvarez fue el secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz, llegó al poder y al llegar al poder, pues bueno, él se dio cuenta que mucho del estudiantado, del sector estudiantil, está muy molesto
Y es por eso que para poder ganarse a los estudiantes, creó muchas instituciones académicas, como el CCH y el Colegio de Bachilleres. El eh, Colegio de Bachilleres, así como la Universidad Autónoma Metropolitana. Luis Echeverría se caracterizó porque le gustaba, pues bueno, invertir en muchos lados y pues sí, gastar bastante dinero. Y entonces, pues bueno, empezó a crear pues bastantes instituciones que a la larga, pues bueno, cobraron factura. También durante el Gustavo de Luis Echeverría se creó el Infonavit y otra de las cosas que también se va a crear con Luis Echeverría, bueno, no otra de las cosas no que se va a crear, sino que va a suceder, va a ser otra represión estudiantil se le conoció como halconazo. Que, pues bueno, esto es bien importante de que puede venir en el examen, que compares qué presidente hizo tal cosa, ¿no? Ah, algo que se me olvidó, aquí donde lo puse, acá se me olvidó algo, espérame. El Tratado de Tlatelolco. El Tratado de la Tlatelolco se hizo durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz para no, para que en México, bueno, más bien para que en Latinoamérica no hubiera, no hubiera desarrollo de armas nucleares. Sí, eso establece el Tratado de Tlatelolco, que también puede venir, que es que Estados Unidos, con el temor de que hubiera una influencia de la Unión Soviética en México, pues llegó a que ese acuerdo para que en América Latina no se desarrollara armas nucleares. Y precisamente, pues bueno, estamos en el contexto de la Guerra Fría, entonces pues hay esa parte de paranoia de que puedan venir los soviéticos a América Latina y hacer sabotaje. Entonces, pues bueno, es eso. Ahora, con Luis Echeverría, como te había mencionado, se va a dar esta represión estudiantil llamada Halconazo. También se le conoce como Matanza del Jueves de Corpus Christi. ¿Por qué se llama así? Esta matanza, pues bueno, buscaba también pues denunciar las injusticias del Estado gracias a, pues bueno, a que no se satisfacían las necesidades del sector estudiantil. Entonces, pues varios se manifestaron y entonces el gobierno creó un grupo paramilitar, es decir, que no eran militares, sino que eran, pues, sí estaban entrenados como militares, pero no eran militares que se llamaron, bueno, ese grupo se le llamaba los halcones, ¿sí? Y entonces, pues esos halcones, pues se entrenaban artes marciales y tenían una serie de varas de kendo, con las cuales, pues bueno, golpeaban a los estudiantes y pues bueno, se dio pues esa masacre ahí en la Ciudad de México. Y entonces, pues eso generó bastante indignación y pues bueno, manchó también el gobierno de Luis Echeverría y es una de las cosas con las cuales pues es recordado. Entonces pueden ponerte una comparación de con qué hechos fue recordado el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y con qué hechos fue el de Luis Echeverría. Entonces tú podrías poner eso, ¿no? El de Echeverría es con el halconazo, el de Gustavo Díaz Ordaz es con la matanza de Tlatelolco, ¿no? Y con los demás aspectos que ya mencioné. Luis Echeverría tenía un amigo muy entrañable desde la infancia que decidió ofrecerle la candidatura presidencial y que fue el señor José López Portillo. López Portillo llegó a la presidencia, pues bueno, también con una inestabilidad política muy fuerte y es por eso que impulsó una reforma electoral para la creación de cargos plurinominales. Es decir, que los los partidos que tenían minorías en el Congreso pudieran tener curules extra, es decir, asientos extra. ¿Para qué? Para que no desapareciera el partido, para que tuviera también un peso político más importante. Así pretendía, pues bueno, López Portillo ganarse de legitimidad. Durante el gobierno de López Portillo, pues bueno, también se caracterizó porque, pues bueno, se descubrieron yacimientos petroleros en el Golfo de México y eso hizo que él, además de que el petróleo, pues bueno, se cotizaba muy bien en ese momento,
Entonces hizo que López Portillo, pues, bueno, tuviera el ambiente, sintiera ambiente de confianza como para basar toda la economía en la extracción petrolera. Entonces se tomó al petróleo como la gallina de los huevos de oro y entonces empezó a despilfarrarse en un montón de cosas, en, este, en poner a su familia en distintas secretarías, en traer acá a jefes de Estado, incluso durante su gobierno se trajo al Papa Juan Pablo, durante su gobierno, pues bueno, se pretendió pues despilfarrar y administrar, él decía mucho que se buscaba durante su gobierno la administración de la abundancia, porque percibía que pues iba a haber muchísima riqueza de donde se iba a generar, ¿no? Eh, Sin embargo, pues bueno, no le resultó tan bien al final, porque pues bueno, hacia los últimos 2 años, pues resulta que los precios del petróleo caen y al haber basado toda la economía en la industria petrolera, pues eso generó que también, pues bueno, la economía tuviera cierta incertidumbre hacia pues cómo se basaba la situación mexicana, ¿no? Para poder, digamos, resarcir un poco el daño y recaudar mejor impuestos, se crearon también un impuesto, se creó un impuesto indirecto que pagamos hasta nuestros días, la creación del IVA, que hasta ahorita vale 16%, ¿no? Pero en ese momento valía eh, 10%. También durante ese gobierno, pues bueno, como la economía ya estaba bastante desquebrajada, lo único que quería hacer López Portillo era, pues, levantar los ánimos, y es por eso que en que el Estado era fuerte y todo eso, y entonces por eso hizo una medida que se dio que se llamó la nacionalización de los bancos. Esto, pues también, pues fue bastante escandaloso la nacionalización de los bancos, porque entonces todos los bancos que eran privados, pues el gobierno se apropió de ellos, los expropió y dio una indemnización a los banqueros. Pero eso generó incertidumbre sobre el mercado mexicano y entonces empezó a generar fuga de capitales, fuga de inversiones, porque la gente decía, bueno, ¿qué me garantiza que en la siguiente semana, el siguiente día, el gobierno no quiera nacionalizar mi empresa? Y entonces, pues bueno, eso generó una inestabilidad muy fuerte, una crisis económica muy fuerte que terminó en una devaluación muy, muy severa para el gobierno de José López Portillo. Y entonces, pues bueno, termina ese gobierno y entonces pues la gente deja de confiar en el Estado, en el gobierno, que sea el interventor de la economía. Y es por eso que llega el siguiente modelo económico llamado neoliberalismo. El neoliberalismo se caracteriza porque busca precisamente la no intervención del Estado en la economía. Aquí, no intervención del Estado en la economía. Esa es una de las cosas que pretende el neoliberalismo. Del Estado en la economía. Y es dado a esto gracias a que el Estado se planteaba que el gobierno no tenía que participar en la economía, que entonces las empresas del gobierno, que se conocen como paraestatales, se vendieron. A este proceso de venta de paraestatales lo conocemos como privatización. Se llama privatización porque las paraestatales se venden a privados, a particulares, para que entonces sea un empresario quien administre las empresas y no el gobierno. Un ejemplo de una paraestatal vigente
es la CFE. La Comisión Federal de Electricidad es una paraestatal, es una empresa del gobierno mexicano y que el gobierno mexicano administra quién es el director y todo eso. Otra empresa paraestatal vigente es Pemex. Pemex es una empresa del gobierno. Otra empresa paraestatal podría ser el Metro. Metro es una empresa del gobierno. eh, y así podemos irnos con otros sectores, ¿no? Como por ejemplo también otra empresa de gobierno podría ser el Metrobús, ¿sí? Y así y que en la actualidad, pues bueno, ya no hay tantas paraestatales como había en ese momento. Otra empresa paraestatal podría ser Mexicana de Aviación, que pues bueno, el gobierno la compró otra vez y la buscó como reanimar, resucitar y darle como un nuevo sentido a esta industria. Entonces, pues bueno, estas paraestatales, pues bueno, van a empezar a ser vendidas porque decían, bueno, es que los empresarios son quienes saben cómo funciona la economía, entonces, pues bueno, ellos tienen que administrar, ¿no? Y tienen que hacer que funcione. Y entonces, pues bueno, durante el gobierno de Miguel de la Madrid se va a aplicar toda esta serie de medidas, porque pues bueno, él va a ser uno de los primeros presidentes que aplique esta política económica llamada neoliberalismo. Entonces, Miguel de la Madrid, primer presidente neoliberal. Otra de las cosas que va a pasar durante el gobierno de Miguel de la Madrid, que va a quedar muy marcado, va a ser el sismo de 1985 que dejó pues un desastre irreparable a, a la Ciudad de México, que poco a poco pues bueno le costó pues que eh, hubiera mayor oposición a su gobierno. Al terminar el gobierno de Miguel de la Madrid, llegó el gobierno, llegó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Con su gobierno, pues bueno, llegó con un escándalo de que pues se planteaba que había hecho fraude electoral y es por eso que para que ya nadie dudara del gobierno, el Instituto Nacional, el Instituto Nacional Federal, ay no, no es cierto, ay, el IFE, perdón, Instituto Federal Electoral, fue lo que se va a crear porque antes las elecciones las hacía en la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación dependía directamente de el presidente. Entonces, pues bueno, eso garantizaba que hubiera una continuidad en las elecciones respecto a quien el presidente decidiera que fuera el candidato del PRI. Entonces, pues para que hubiera una mayor autonomía y para que no hubiera tantas críticas, pues se crea esta institución autónoma. Se da pues esto en la creación del IFE. Eh, También una de las cosas que va a pasar durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari va a ser la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además de que también Carlos Salinas de Gortari cuando llegó a la presidencia, como habían planteado muchas personas que él iba a hacer bueno, que él había hecho fraude, pues sospechosamente, pues él ordenó la quema de todas las actas electorales, una vez que, pues bueno, él ya se ratificara él como triunfador, y entonces eso levantó más sospechas y desconfianza al gobierno, y entonces para calmar los ánimos, pues mejor creó esta institución. Durante su gobierno también, a finales México entró al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Espérame, del América del Norte. Y al mismo tiempo que pasa eso, se dio el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y entonces, pues bueno, eso marcó inestabilidad porque pues era un grupo guerrillero que pues estaba en contra de muchas de las medidas del gobierno. El Tratado de Libre Comercio se vendía como el que iba a llevar a México al primer mundo y era, pues bueno, precisamente un acuerdo en donde pues empresas estadounidenses iban a llegar acá a México, iban a empezar a intervenir, digo, a invertir y a, pues bueno, a favorecer pues el comercio entre ambas naciones, porque también entre las tres naciones, entre Canadá, México y Estados Unidos, porque se supone que también México podía llevar empresas allá. Y entonces, pues bueno, esto pues va a fortalecer a que llegue más inversión extranjera a nuestro país y que en la actualidad pues sabemos que es algo sumamente positivo
y que pues hay muchísima inversión extranjera, principalmente estadounidense, aquí en el país gracias a este tratado que conforme han pasado los sexenios pues ha cambiado de nombre y ha cambiado de algunas normas y todo, pero pues simplemente ajustándose a los tiempos presentes, pero este pues tiene un precedente bien, bien importante para que crezca pues bueno la economía nacional. Y entonces, pues bueno, se da el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a unos meses después, pues bueno, se da el asesinato del candidato del PRI a la presidencia de Luis Donaldo Colosio. Entonces, pues bueno, eso genera más incertidumbre sobre lo que pudiera pasar en México. A pesar de todo, pues bueno, ganó el, el presidente de campaña de Luis Donaldo Colosio, que, era que se seleccionó después como el candidato presidencial, que fue el señor Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo llega en un momento muy, muy complicado a la presidencia y entonces, pues bueno, hay ciertas medidas que tomó Carlos Salinas de Gortari que fueron como una burbuja enorme que se fue inflando, y cuando llegó el gobierno de Cedillo, pues bueno, simplemente estalló en el diciembre en el cual Salinas deja el poder, toma el poder Cedillo, estalla esta burbuja y eso detona una crisis económica, una devaluación muy, muy fuerte que afectó el bolsillo de los mexicanos y también la certidumbre sobre la posibilidad de invertir en México, que también pues ahuyentó bastantes inversiones. A esta serie de fenómenos económicos muy críticos se les conoce como error de diciembre, precisamente porque fue en ese mes. Y este error de diciembre, pues bueno, como ya estaban interconectadas muchas economías en América Latina, pues bueno, varias economías latinoamericanas pues también fueron en declive debido a lo que pasó en México. Y es por eso que a nivel internacional se le conoció como efecto tequila, porque pues bueno, tequila pues es de México, ¿no? Entonces como se empezó a propagar, pues bueno, dijeron ese nombre para poder señalar precisamente pues toda esta crisis económica acarreada e iniciada por el gobierno, bueno, pues sí, por el periodo de Cedillo. También durante el gobierno de Ernesto Cedillo se continuaron dando privatizaciones, pero también se intentaba precisamente subir el costo de la colegiatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, y es por eso que durante su gobierno, hacia el final, se dio una huelga muy, muy fuerte que duró bastante tiempo. Creo que es una de las huelgas de la UNAM que más ha durado, que fue la huelga del 99. Y esta huelga, pues bueno, se marcó precisamente por esa tensión contra el gobierno, pues porque querían subir la colegiatura, y que pues bueno, gracias a esta huelga, pues bueno, se mantiene la colegiatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues bueno, con 25 centavos el semestre y con pues bueno, subsidios del gobierno, pero gracias a esta huelga y estas movilizaciones de este periodo. Él fue, debido a las tensiones y a los conflictos económicos, políticos, sociales que hubo durante su gobierno, pues bueno, además de que él mismo fue un presidente que buscó desmarcarse del PRI y que pues empezó a hacer muchas políticas para que se diera una apertura política en la nación, de tal suerte que el presidente no iba a elegir al candidato del partido, sino que por primera vez cada partido iba a hacer su selección interna, el presidente no iba a intervenir, y pues bueno, esto favoreció también a que pues bueno, fuera más democrático el proceso. eh, También, pues bueno, impulsó políticas para que, pues bueno, el, el IFE, actual INE, tuviera muchísima más autonomía, no dependiera de la Secretaría de Gobernación ni del Estado, ni de lo que decidiera el Poder Ejecutivo, sino que fuera más transparente todo. Y es por eso que, pues, durante su gobierno, pues se marca precisamente tanto como el último presidente del PRI, pero también como el presidente que inicia la transición a la democracia. Gracias a que, pues bueno, el PRI se mantuvo durante el gobierno, pues gracias al poder político que llegaba a tener el presidente sobre todos los sectores, que era, pues bueno, una especie de dictadura, por así decirlo. En América Latina hubo muchísimas dictaduras militares por golpes de Estado, por un montón de cosas, donde los militares tenían el control y se hacían dictadura. En toda América se repitió.
pero en México, en vez de que fueran militares, fue pues una dictadura pues del mismo partido, no del mismo personaje, pero sí del mismo partido. Y esta dictadura termina precisamente con estas políticas que impulsó Ernesto Zedillo para pues que se diera la apertura democrática, transición democrática y apertura democrática, para que hubiera pues alternancia en el poder, y es por eso que en el año 2000 pues bueno, termina la hegemonía del PRI y es cuando llega el Partido Acción Nacional pues a la presidencia, ¿no? Y hasta aquí pues terminamos con la historia de México. Si tienes alguna duda o algún comentario, pues bueno, házmelo saber y sin problemas lo resolvemos, ¿vale? Cuídate mucho, nos vemos.